Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Díaz y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del trauma emocional. Creo que este es un concepto que todos hemos escuchado alguna vez y que creo que ha tenido muy malas interpretaciones en cuanto a la cotidianidad y también a la intervención clínica. Incluso durante mucho tiempo el trauma emocional fue un tema que estuvo bastante abandonado de las aulas académicas, sobre todo en el área de salud mental. Muchas carreras de psicología incluso no tienen una materia específica donde se aborde el trauma emocional. Durante mucho tiempo, sobre todo por la influencia de países como Estados Unidos, el trabajo estuvo centrado en el estrés postraumático, pero no hemos hablado mucho acerca del trauma emocional relacionado con la crianza o lo que se llama un trauma acumulativo. Debemos diferenciar dos tipos de traumas. Un trauma que está centrado en un evento específico que produce un shock y una percepción de muerte en el individuo que lo vive, y otro que es un trauma acumulativo, que es a través de un conjunto de experiencias donde la persona se siente en riesgo continuo o en incertidumbre, que van generando una experiencia emocional que no puede ser procesada. En general, cuando hablamos de trauma, hablamos de un evento intenso y aversivo, generalmente repentino y fuera del alcance de las experiencias habituales. El punto clave para poder decir que algo es traumático es que está fuera de nuestra capacidad de hacerle frente o de resolverlo. Cuando nosotros no podemos resolver o procesar la experiencia emocional, la energía emocional se queda instaurada en nuestro cuerpo. Y en ese sentido es que llamamos algo un trauma. Y podemos hablarlo de dos tipos: complejo ante un evento muy choqueante o acumulativo a través del proceso o el estilo de crianza. La mayoría de las personas hemos tenido experiencias traumáticas. Hay algunos que dicen que el 80% de la población ha experimentado vivencias traumáticas. Sin embargo, las personas a lo largo del contexto y de sus experiencias, algunas pueden ir elaborando esta experiencia de trauma y superarlo. Sin embargo, un conjunto importante no logra hacer esta elaboración emocional y el trauma impide el desarrollo saludable de la persona. Ahorita vamos a hablar algunos aspectos fundamentales para poder ubicar cómo el trauma se convierte en un obstáculo para tener una presencia constante en las circunstancias actuales. Es como si el trauma constantemente nos llevara hacia el pasado, hacia esa experiencia que no ha quedado resuelta. ¿Por qué decimos que el trauma se queda instaurado en el cuerpo? Porque normalmente, como es una experiencia tan intensa, no podemos darle una categoría cognitiva, ni siquiera una categoría lingüística a lo que pasó. A veces recordamos eventos, pero generalmente es tan impactante y nos sobrepasa tanto que se queda instaurado como una experiencia más fisiológica, más sensorial. Por tanto, el trauma muchas veces se activa no tanto cuando hablamos del tema, sino cuando hay estímulos que reactivan o que son semejantes y reactivan la experiencia traumática. Un sonido, un aroma, un tipo de contacto, un tipo de acercamiento, generalmente ahí es donde vamos a ver el trauma. ¿Cómo se manifiesta a nivel corporal? Algo importante es que, de acuerdo con Peter Levine, existen tres reacciones específicas o fundamentales ante el trauma. Una es combatir o luchar cuando consideramos que contamos con los recursos suficientes para poder hacer frente a esa situación de riesgo. La otra es huir cuando nos damos cuenta a tiempo del peligro y tenemos la posibilidad de retirarnos. Y la tercera opción es paralizarse, que normalmente en las personas en quienes perdura la experiencia de trauma, podríamos decir que están en esta situación de parálisis. Lo que nos explica Peter Levine es que ante un evento impactante como que puede generar un trauma, normalmente los animales se colapsan, se hacen los muertos y esto les permite superar la amenaza. Por ejemplo, si viene un depredador, el animal se hace el muerto y como ese depredador no es carroñero, no lo mata.
y eso le ayuda a preservar la vida. Dice, la gran diferencia entre los seres humanos y los animales es que el animal al poco tiempo se levanta, se reactiva energéticamente y recupera la vitalidad y regresa a su vida cotidiana y ya no se quedó en el trauma. En el caso de los seres humanos, hay este evento traumático, nos paralizamos, pero ya no tenemos este proceso de descongelarnos o de metabolizar la experiencia que queda contenida en el cuerpo. Digo, metabolizar como en el proceso, en el sentido de procesar la experiencia. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer en el trabajo centrado en el trauma es ayudar a las personas a recuperar esta sensación e irla contextualizando progresivamente para que pueda irse procesando de manera regulada e ir integrando la experiencia, irle dando un nuevo sentido ante este evento que tuvimos. Normalmente, ¿de dónde viene el trauma? Viene del estilo de crianza. Generalmente pensaríamos que el trauma se genera a partir de una serie de eventos violentos o negligentes. Sin embargo, yo en lo personal he visto que el trauma no solo sucede en personas que fueron violentadas o que tuvieron una crianza negligente, sino también en crianzas donde los padres tuvieron un cuidado exagerado hacia los hijos. Entonces, lo que yo podría mencionar para los contextos de trauma acumulativo o de trauma por estilo de crianza, yo consideraría que lo que genera el trauma sería un apoyo exacerbado o desequilibrado de acuerdo a las necesidades que tiene la persona o el niño. Porque tanto un apoyo exagerado como un apoyo disminuido van a generar el trauma. ¿Por qué el apoyo exagerado va a generar un trauma? Porque te va a dar la percepción de que tú no eres capaz de enfrentarte al entorno por ti mismo o por ti misma, y eso va a generar una percepción de indefensión y que a la larga va a causar una experiencia traumática. Algo que también hemos visto es que el maltrato infantil, desde estas dos concepciones de las que hablamos, afectan las estructuras de nivel cerebral, la forma en que procesamos la emoción y dónde inciden en el eje hipotálamo-hipófisis adrenocortical. En este proceso suele haber una segregación de cortisol en las glándulas suprarrenales, creando una activación de la amígdala hacia la corteza prefrontal. ¿Y esto qué sucede? Que las personas, al tener estas descargas de cortisol, tienen una percepción distorsionada de la realidad. Y entonces algo que no es tan amenazante se percibe profundamente amenazante. ¿Y cuáles son las reacciones más comunes ante estos desbalances que hay a nivel neurofisiológico? Pues vamos a ver que estará la ansiedad, el estrés y la falta de regulación emocional. Una clave para poder saber cuando alguien está en una experiencia traumática es que su respuesta emocional es desequilibrada, o está disminuida o está exacerbada. Por ejemplo, si alguien se acerca y hace un contacto físico y la otra persona reacciona de manera exacerbada, ahí podríamos ubicar una experiencia de trauma. Y generalmente el trauma no es algo que se piensa, es algo que emerge del cuerpo porque ahí es donde se queda instaurado. Pero también tiene que ver con la percepción. Cuando hay experiencias traumáticas, normalmente hay una percepción de riesgo mucho más exacerbada de lo que está en el sentido real. Hay una descontextualización, por lo tanto no vemos lo que está sucediendo, sino todo lo que se parece nos lleva a la experiencia traumática. Por ejemplo, si yo estoy con mi pareja y mi pareja utiliza un tono de voz parecido a la persona que me causó un trauma, yo ya no voy a estar escuchando a mi pareja, sino voy a remontarme corporalmente, fisiológicamente a la experiencia traumática. Y es por eso que el trauma suele llevarte hacia el pasado y ausentarte de la experiencia presente. El estilo de crianza violenta o el abuso infantil
en las dos perspectivas que vimos, modifican radicalmente el funcionamiento del sistema límbico y la amígdala. Esto, como ya hemos mencionado, produce que el sistema nervioso permanezca permanentemente activo con un nivel alterado en cuanto al cortisol en la sangre. Y estos factores van a provocar que no haya una regulación afectiva, que las respuestas sean normalmente exageradas. Entonces el trauma lo que también va a hacer es que perdamos la capacidad de hacer frente a lo que va sucediendo. Y conforme nosotros somos incapaces de hacer frente a la vida cotidiana, nos vamos generando una percepción disminuida y vamos confirmando muchos de los conceptos que hemos formado a través del trauma. Entonces, digamos que el trauma, a través de este desequilibrio que se genera a nivel fisiológico, se puede ir perpetuando o manteniendo por la falta de apoyo. ¿Cómo atendemos estos factores? Un factor fundamental para atender el trauma es el apoyo que podamos tener. Generalmente el apoyo que se le da a la persona traumática es decirle que no pasa nada. Pero eso no es un apoyo porque básicamente lo que le estamos diciendo es estamos anulando la experiencia de sufrimiento que tiene. El primer proceso para apoyar a alguien que tiene una experiencia traumática es tratar de comprender, incluso no verbalmente, sino sensorialmente, cómo es la experiencia de sufrimiento que se tiene. Cómo es esa herida y cómo se manifiesta en la relación que tenemos con esa persona. Cómo ese evento lo lleva o la lleva hacia eventos pasados muy difíciles y provoca un desequilibrio emocional. Entonces, ¿cómo se va a dar la regulación? No a través de la regulación del individuo con la experiencia traumática, sino de la relación que vamos teniendo y cómo nuestra presencia ayudará al otro a contextualizar la sensación y a irse equilibrando a través de la relación que tiene con el otro. Entonces ya no hablaremos de una regulación organísmica, sino de una regulación relacional. A través de la relación que yo tengo con el otro, la persona con experiencia traumática va a irse regulando, va a ir aprendiendo a que no es ese peligro como lo percibe, va a empezar a escuchar la voz y algo fundamental es ayudarle a mantenerse en el presente. Conforme la persona en experiencia traumática se da cuenta que está en un lugar seguro, que es un contexto distinto, va a ir asimilando la experiencia y poco a poco va a ir regulando la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que más le produce problemas a una persona en experiencia traumática? La incertidumbre y los eventos que se parecen a la experiencia traumática. Por lo tanto, trataremos de darle certeza dentro de lo posible y apoyar cuando aparezca esta sensación de incertidumbre. Algo que también será fundamental para trabajar con el trauma es trabajar con una figura que nos propone Boris Cyrulnik que se llama el oxímoron. El oxímoron es una expresión gramatical que conjuga dos experiencias aparentemente contrarias o que no tienen sentido, pero que están conjugadas en la misma palabra, en la misma expresión gramatical. En este caso, por ejemplo, podríamos decir la dulce tortura, ¿no? Son dos palabras contrarias que están conjugadas. ¿Por qué propone Boris Cyrulnik esta idea sobre el oxímoron? Porque nos dice que ante una experiencia traumática los recursos se quedan disminuidos, es decir, la realidad duele tanto que no la podemos sobrevivir o sobrepasar con los recursos convencionales. ¿Y a qué tenemos que recurrir? A la fantasía. Y entonces Boris Cyrulnik nos propone esta figura que se llama el oxímoron como una forma de hacer un balance continuo entre la experiencia traumática que tiene la persona y la fantasía. Y este oxímoron justamente de lo que se va a tratar es de hacer un balance adecuado entre este refugio que me da soporte que sería la fantasía y esta realidad que se vuelve muy insoportable. ¿Para qué? Para que poco a poco con el apoyo que nosotros podamos ir dando, la persona pueda regresar de la fantasía y sostenerse en la realidad. Conforme hace esta transición la persona de la fantasía a la realidad,
estaremos viendo que está superando el trauma. ¿Por qué? Porque ya no está en el pasado. Cuando la persona permanece mayormente en la fantasía y poco en el contexto real, a pesar de que hayan cambiado las condiciones de cuando sucedió el evento traumático, podríamos decir que en la persona perdurará la experiencia traumática. Entonces, un trauma siempre será una experiencia que quedó inconclusa en el pasado, una interrupción que ya no nos permite movilizar a los eventos contemporáneos, o sea, a los eventos actuales. Entonces, el trauma yo creo que puede estar presente en todos, pero sí será necesario que comencemos a comprender la experiencia y sobre todo a ser sensibles a lo que está pasando con la persona. Cómo lo siente, de qué manera reacciona y ayudarle a irlo regulando sin invalidar desde una parte mucho más comprensiva y posteriormente trabajando desde una parte, dando un apoyo corporal, no solamente moral, sino corporal. ¿Cómo haremos eso? A través de la respiración, de la mirada, del contacto físico consensuado y una serie de aspectos. Conforme nosotros hagamos un acompañamiento más amoroso, que brinde soporte y que brinde seguridad, poco a poco la persona va a ir procesando esas experiencias, las va a ir actualizando, les va a dar un sentido contemporáneo y va a ir superando esos aspectos que quedaron inconclusos. Poco a poco va a ir abandonando estos recursos de la fantasía para poder sostenerse en la realidad. ¿Cuál es el problema de la fantasía? Que nos hace perder mucho sentido en la realidad y que a veces cuando queremos regresar a la realidad no encontramos los recursos suficientes para sostenernos. ¿Cuáles serían 4 recomendaciones básicas para trabajar con el tema del trauma? La primera, crear un espacio de seguridad. La seguridad primeramente tendrá que ser en un espacio físico, que yo físicamente haga sentir segura a la otra persona con mi respiración, con mi tono de voz, con mi mirada, con mi presencia, dando un soporte, pero evitando también ser invasivo o forzar un ritmo al cual no estará lista la persona. La segunda es crear un estado de estabilidad. Poder ayudar a la persona a que se vaya regulando. Aunque venga el desequilibrio, no invalidar inmediatamente, sino ayudarle a que a través de nuestra presencia se dé cuenta que no es un momento para desequilibrarse o que no está pasando nada en ese momento que esté causando este desequilibrio. Cuando logramos la estabilidad, iremos a la tercera parte. Una vez que ya la persona se siente segura y que ya está más estable, va a comenzar a confrontar estas reacciones emocionales, va a empezar a confrontar estas ideas cognitivas relacionadas con el trauma. Y a partir de eso, de esta confrontación, digamos, este proceso de darse cuenta de la realidad, de confrontarla y darse cuenta que en muchos momentos eso que siente y eso que piensa no está sucediendo, va a empezar poco a poco a ir integrando las experiencias contemporáneas y a ir resignificando lo que pasó. No todo lo que pasó se va a volver a repetir justo como pensamos. Y ese es el proceso de integración. Saber que viví una experiencia difícil, que tal vez todavía tenga algo de resonancia en mí o que de repercusión en mí, pero que ya no gobierna mi vida, que ya no me gobierna en el momento presente y que puedo estar presente integrando los aspectos novedosos, asimilando las pérdidas, aceptando los cambios y sobre todo teniendo perspectivas para el futuro, recuperando la capacidad de sentir esperanza y de ver hacia un horizonte próximo. Bueno, espero que esta cápsula del trauma les haya servido. Espero sus comentarios. Pueden escribirlo ahí en los comentarios del video de YouTube o seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Francisco Javier Díaz Calderón y en Instagram como psicólogo Francisco Díaz. Nos vemos pronto. Que tengan una linda semana. Gracias.